El mundo que encontraron era irreconocible. Cenizas, silencio y el eco de un planeta que acababa de borrar el 76% de todas sus especies del mapa. Solemos creer que los dinosaurios fueron los reyes del mundo por una cuestión de fuerza bruta, de garras más largas o mandíbulas más potentes. Pero la realidad es mucho más cínica. No fueron los reyes por mérito, sino por un accidente geológico. Hace 201 millones de años, la Tierra vivió lo que podríamos llamar la noche más larga de su historia. Un colapso atmosférico y térmico que duró 600.000 años y que debería haberlos aniquilado a ellos también. ¿Cómo puede un mundo que se derrite convertirse en el paraíso de unos pocos? Si este tipo de historia te enciende algo por dentro, el botón está ahí. Lo que viene es exactamente para eso. Para entender el horror, primero hay que entender la fragilidad de lo que existía antes. Imaginen un mundo donde todas las tierras están fundidas en una sola masa colosal, Pangea, un supercontinente con forma de C que abrazaba el océano Tetis, creando un sistema climático brutal. Al no haber océanos que moderaran la temperatura en el interior, el mundo se volvió extremo. Había megamonzones ecuatoriales que descargaban lluvias torrenciales, seguidos de veranos abrasadores que convertían la tierra en polvo, inviernos gélidos que congelaban los valles. En este escenario, los dinosaurios eran secundarios, no eran los protagonistas. El mundo pertenecía a los reptiles mamiferoides, como los cinodontes, a los gigantescos anfibios temnospóndilos y a los imponentes tecodontos. Caminaban entre bosques de Corystospermaceae y Araucariaceae, como los que hoy podemos ver petrificados en la formación Paramillos de Argentina. Era un equilibrio milenario, una maquinaria biológica aceitada y compleja. Pero ese equilibrio estaba a punto de ser incinerado desde el interior de la Tierra. Todo comenzó con una fractura. El suelo empezó a ceder en lo que hoy conocemos como la provincia ígnea del Atlántico Central. No fue un solo volcán, fue la ruptura del mundo. El rift comenzó a separar Nueva Jersey de Marruecos, dejando un rastro de sedimentos que hoy los geólogos identifican como el Grupo Newark. Fue la primera grieta de un colapso sistémico. Luego vino el infierno de lava. Durante miles de años, erupciones masivas cubrieron un área equivalente a la superficie de Europa entera con basaltos líquidos. El cielo se volvió negro, no por las nubes, sino por una capa perpetua de cenizas que bloqueaba la luz solar. Pero lo peor no era lo que se veía, sino lo que se respiraba. El estudio de 2020 sobre las rocas basálticas de esta provincia reveló algo perturbador: burbujas de dióxido de carbono atrapadas en la piedra. Esta liberación masiva de dióxido de carbono disparó un efecto invernadero violento, elevando la temperatura global entre 3 y 4 grados. Para nosotros parece poco, pero para un ecosistema global es la diferencia entre la vida y la muerte. El golpe final fue el colapso químico. Los gases volcánicos reaccionaron con la humedad de la atmósfera, convirtiendo la lluvia en ácido. Esta lluvia ácida no solo incineró la vegetación, sino que llegó a los océanos, acidificando el agua hasta el punto de disolver los arrecifes de coral Hexacoralia. La base de la cadena alimenticia se evaporó. En este escenario, la muerte era la norma. Entonces, ¿por qué los dinosaurios no desaparecieron con el resto? Aquí es donde la biología se convierte en ingeniería de supervivencia. Mientras los grandes anfibios y los reptiles mamiferoides se asfixiaban, los dinosaurios tenían una ventaja anatómica invisible: sus sacos aéreos. A diferencia de los pulmones de un cocodrilo o de un mamífero primitivo, los dinosaurios poseían un sistema respiratorio similar al de las aves modernas. No solo inhalaban y exhalaban, tenían un flujo de aire unidireccional que permitía extraer oxígeno de manera mucho más eficiente. En una atmósfera saturada de dióxido de carbono y pobre en oxígeno, este sistema era como tener un tanque de aire en medio de un incendio. Podían extraer cada molécula de oxígeno disponible mientras sus competidores entraban en hipoxia y colapsaban. Pero la supervivencia no se trata solo de respirar, sino de asegurar la siguiente generación. Aquí entra la armadura química. Los huevos de los dinosaurios tenían una composición mineral y una estructura de cáscara mucho más resistente que los de los reptiles competidores. En un suelo acidificado por la lluvia volcánica, donde la química del terreno se volvía corrosiva, los huevos de los dinosaurios resistían la infiltración de ácidos. Sus embriones estaban protegidos en búnkeres biológicos, mientras las crías de los tecodontos morían antes de nacer.
Y finalmente estaba su estrategia energética. El metabolismo de los dinosaurios era flexible. Mientras que los grandes anfibios dependían de una humedad constante y los reptiles mamíferoides requerían un flujo calórico estable, los dinosaurios podían optimizar su gasto de energía. Podían entrar en estados de baja actividad, sobrevivir con menos comida y soportar fluctuaciones térmicas que habrían matado a cualquier otro vertebrado. No eran los más fuertes, eran los más eficientes en el caos. Mientras sus competidores se asfixiaban y morían de hambre, los dinosaurios estaban esperando. Hay algo más en esta historia que la mayoría de la gente no conoce. Es lo que más me costó procesar cuando lo leí en los registros fósiles. Pero antes, si quieres que sigamos rescatando estos secretos del pasado, suscríbete al canal. Lo perturbador es la asimetría del desastre. Mientras que en la Tierra el 76% de las especies fueron borradas, en el océano la historia fue distinta. Solo el 20% de los animales marinos desaparecieron, perdiéndose principalmente los conodontos y los placodontios. Sin embargo, la recuperación fue totalmente desigual. Esto nos revela una verdad incómoda. Los dinosaurios no sobrevivieron porque fueran mejores en un sentido absoluto. Sobrevivieron porque sus adaptaciones para un mundo seco, árido y hostil, las herramientas que habían desarrollado para sobrevivir en el desierto de Pangea, resultaron ser la llave maestra para un mundo volcánico. El desastre no creó la ventaja. Simplemente premió a quienes ya estaban acostumbrados a vivir en el límite de lo soportable. Cuando la lava finalmente se enfrió y las cenizas se asentaron, los dinosaurios se encontraron con un regalo macabro, un planeta vacío. Durante los siguientes 10 millones de años, ocurrió lo que los biólogos llaman radiación adaptativa. Con los tecodontos y los grandes anfibios fuera del camino, quedaron nichos vacíos, espacios en el ecosistema que nadie reclamaba. Los dinosaurios, que antes eran pequeños bípedos como el Herrerasaurus, empezaron a expandirse. Sin competencia, el tamaño se convirtió en una ventaja. Evolucionaron rápidamente, diversificándose en las formas colosales que definieron el Jurásico. En el mar ocurrió lo mismo. Los ictiosaurios y plesiosaurios se convirtieron en los únicos señores de las profundidades. La supervivencia no fue una cuestión de mérito, sino de coincidencia anatómica. Existe una paradoja cruel en la especialización. Las mismas herramientas que los dinosaurios desarrollaron para no morir en la noche más larga del Triásico fueron las que los condenaron a una dominancia tan absoluta que duraría 135 millones de años. Se volvieron tan eficientes en su mundo que se volvieron rígidos. Pero lo más fascinante es que nuestra propia existencia depende de que aquel desastre ocurriera. Si los competidores del Triásico hubieran sobrevivido, si el mundo no se hubiera incinerado, el camino evolutivo hacia los mamíferos habría sido bloqueado por millones de años más. Nosotros no somos el resultado de una línea de éxito ininterrumpido, sino el resultado indirecto de una catástrofe volcánica que ocurrió hace 200 millones de años. Somos, literalmente, los hijos de la noche más larga de la Tierra.